Sin embargo, siempre que encontramos algo que en cualquier otra cultura sería insignificante, la autoridad de Antigüedades de Israel lo conserva. Cuando los obreros de la construcción abrieron un hueco en la ciudad vieja de Jerusalén, descubrieron algo que lo cambió todo. Una cueva sellada permanecía oculta bajo las antiguas piedras, intacta durante siglos. En cuestión de horas, las autoridades llegaron y acordonaron toda la zona. Se reforzó la seguridad y se impuso silencio a los trabajadores. Ahora, meses después, los funcionarios aún se niegan a explicar qué encontraron dentro. ¿Qué podría ser tan importante como para requerir tal nivel de secretismo? ¿Qué antiguo secreto yace bajo las calles de Jerusalén? Acompáñenos mientras descubrimos el misterio de la cueva sellada que las autoridades desean desesperadamente mantener oculta. El descubrimiento que lo cambió todo. En una cálida mañana en la ciudad vieja de Jerusalén, un equipo de trabajadores de la construcción se reunió en su lugar habitual. Estaban allí para dar inicio a un nuevo proyecto de construcción. Un día más de trabajo rutinario en una de las ciudades más antiguas del mundo. El equipo puso en marcha su maquinaria pesada y comenzó a excavar en la tierra milenaria bajo sus pies. Nadie esperaba lo que sucedería a continuación. Hacia media mañana, el suelo cedió repentinamente. Una gran sección de tierra se derrumbó hacia adentro, con un estruendo ensordecedor que resonó por las estrechas calles. Nubes de polvo se elevaron, mientras los trabajadores retrocedían apresuradamente del borde del cráter recién formado. Cuando el polvo finalmente se disipó, vieron algo que les aceleró el corazón. Allí, en medio de la obra, había una oscura abertura que descendía directamente hacia la tierra. El capataz se acercó con cautela al borde y miró hacia la oscuridad. Pudo distinguir toscos escalones de piedra tallados en la roca, que se adentraban en sombras impenetrables para sus ojos. El aire que emanaba del agujero era fresco y ancestral, con el olor a tierra que había permanecido sellada durante incontables años. Aquello no era una cueva cualquiera. Alguien había tallado esos escalones deliberadamente hacía mucho tiempo. La noticia se extendió rápidamente entre los trabajadores. Se reunieron alrededor de la entrada, murmurando entre sí sobre lo que podría haber bajo sus pies. Jerusalén se asienta sobre capas y capas de historia. Bajo cada calle, bajo cada edificio, hay secretos esperando ser descubiertos. Antiguos túneles serpentean por la roca madre como venas. Cámaras ocultas guardan fragmentos de civilizaciones que surgieron y desaparecieron a lo largo de miles de años. Pero aquello se sentía diferente. Uno de los trabajadores más jóvenes se ofreció voluntario para bajar y echar un vistazo rápido. Tomó una linterna y descendió con cuidado por los antiguos escalones. Su haz de luz atravesó la oscuridad, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas. La cámara de abajo era más grande de lo que nadie había imaginado. Mientras iluminaba el espacio, vio cosas que lo impulsaron a pedir urgentemente a los demás que bajaran. Pero antes de que más trabajadores pudieran descender, sucedió algo inesperado. Las autoridades llegaron al lugar en menos de una hora. Llegaron rápidamente y en gran número. Funcionarios de la Autoridad de Antigüedades de Israel, policías y otros representantes del gobierno invadieron la zona de construcción. Ordenaron a todos los trabajadores que se marcharan de inmediato y comenzaron a instalar barreras alrededor de toda el área. En cuestión de horas, se levantaron vallas de seguridad reforzadas. Se colocaron guardias en cada punto de acceso. La constructora recibió órdenes de detener todos los trabajos indefinidamente. A los trabajadores que habían vislumbrado el interior de la cueva, se les prohibió hablar de lo que habían visto. Todo el recinto fue declarado zona restringida para todos, excepto para el personal autorizado. En menos de 24 horas, la bulliciosa obra se había transformado en un misterio fuertemente custodiado. La noticia comenzó a extenderse por las calles de Jerusalén. La gente susurraba y se preguntaba, ¿qué habían encontrado esos trabajadores bajo las antiguas piedras? ¿Por qué actuaban las autoridades con tanta urgencia y secretismo? Y, lo más importante, ¿qué intentaban ocultar al mundo? La cueva sellada bajo Jerusalén había sido abierta, y era evidente que alguien no quería que nadie supiera lo que había dentro. El silencio oficial. La Autoridad de Antigüedades de Israel no perdió el tiempo
y tomó el control total del lugar. En cuestión de días, la zona parecía más una zona militar que una excavación arqueológica. Altas barreras metálicas rodeaban toda la manzana, impidiendo ver lo que ocurría en el interior. Cámaras de seguridad aparecieron en cada esquina, vigilando a cualquiera que se acercara demasiado. Guardias armados patrullaban el perímetro día y noche, impidiendo el paso tanto a los curiosos locales como a los periodistas. La respuesta del gobierno pareció extrema, incluso para Jerusalén. Esta ciudad ha sido testigo de innumerables descubrimientos arqueológicos a lo largo de los años. Cerámica antigua, monedas antiguas, muros enterrados de templos y palacios. Por lo general, las autoridades reciben estos hallazgos con entusiasmo y orgullo. Ofrecen ruedas de prensa, invitan a las cámaras y celebran la incorporación a la rica historia de su nación. Pero esta vez no. Esta vez, construyeron muros y contrataron guardias. Cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas, las respuestas que recibieron fueron frustrantemente vagas. Un portavoz de la Autoridad de Antigüedades emitió una breve declaración, limitándose a decir que el sitio requería un examen minucioso. Prometieron que se proporcionaría más información posteriormente, pero esa información nunca llegó. Los funcionarios gubernamentales, que normalmente disfrutan hablando con la prensa, de repente guardaron silencio. Todas las preguntas se toparon con el mismo muro de silencio. Mientras tanto, los obreros de la construcción que habían estado allí ese primer día se encontraron en una situación incómoda. Algunos recibieron visitas de funcionarios que les recordaron la importancia de proteger los sitios arqueológicos sensibles. Otros firmaron documentos comprometiéndose en no hablar sobre lo que habían visto. Pero la gente habla, sobre todo cuando ha visto algo extraordinario. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse por los barrios. Algunos trabajadores hablaron con amigos y familiares, pidiéndoles que guardaran el secreto. Esos amigos se lo contaron a otros, y poco a poco se fueron filtrando fragmentos de la historia. Los relatos variaban en detalles, pero ciertos elementos se repetían una y otra vez. Hablaban de descender a una cámara que parecía increíblemente antigua. El aire allí abajo era diferente, decían, denso y quieto, como si nadie lo hubiera respirado en siglos. Los trabajadores describieron marcas en las paredes que no se parecían a nada que hubieran visto antes. No eran simples arañazos ni decoraciones. Los símbolos parecían tener un propósito, dispuestos en patrones que sugerían significado e importancia. Algunos trabajadores mencionaron haber visto objetos esparcidos por el suelo de la cámara, aunque solo los habían vislumbrado antes de que les ordenaran marcharse. Lo que más impresionó a todos fue el estado de la cueva. La entrada había sido sellada deliberadamente. Se habían colocado cuidadosamente grandes piedras para bloquear la abertura, y luego se cubrieron con tierra y piedras más pequeñas. Alguien se había esforzado enormemente por ocultar este lugar y asegurarse de que permaneciera oculto. La pregunta que atormentaba a todos era simple: ¿por qué? Con el paso de las semanas, la seguridad alrededor del sitio se intensificó. El gobierno no mostraba señales de aflojar su control sobre la información. Los reporteros acampaban fuera de las barreras, con la esperanza de conseguir una primicia. Los residentes locales intercambiaban teorías mientras tomaban café y comían. Los turistas añadían el misterioso sitio sellado a su lista de maravillas inexplicables de Jerusalén. Pero dentro de esos muros de metal, tras toda esa seguridad, el verdadero trabajo continuaba. Y fuera lo que fuese que las autoridades hubieran encontrado allí abajo, era evidente que no tenían intención de compartirlo con el mundo en un futuro próximo. Tierra sagrada e historia oculta. Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Se encuentra en la encrucijada de tres grandes religiones. Cada uno afirma tener una profunda conexión espiritual con las antiguas piedras que yacen bajo sus pies. Cada túnel, cada cueva, cada cámara oculta podría potencialmente reescribir la historia o desafiar creencias arraigadas. Esto hace que cualquier descubrimiento aquí sea mucho más complejo que una simple arqueología. La teoría más fascinante se centra en los templos judíos que alguna vez se alzaron en Jerusalén. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue destruido siglos antes de nuestra era. El segundo templo corrió la misma suerte cuando los ejércitos romanos lo arrasaron.
Ambos templos albergaban objetos sagrados de inmensa importancia religiosa. Y, según textos antiguos, algunos de estos tesoros desaparecieron antes de la caída de los templos. Las leyendas hablan de sacerdotes que sabían que la destrucción se avecinaba. Supuestamente, escondieron los objetos más valiosos en cámaras secretas bajo el templo, con la intención de recuperarlos cuando fuera seguro. Pero ese momento nunca llegó. Los sacerdotes murieron. El conocimiento murió con ellos y los tesoros permanecieron ocultos. Durante siglos, la gente ha buscado estas reliquias perdidas, soñando con el día en que pudieran ser encontradas. ¿Podría esta cueva sellada ser uno de esos escondites? La ubicación sin duda lo hacía posible. La antigua ciudad se encuentra muy cerca de donde antaño se alzaban los templos. Pasajes y cámaras subterráneas conectan diversas partes de la ciudad antigua, algunas conocidas y cartografiadas, otras aún por descubrir. Una cueva sellada deliberadamente, oculta con tanto cuidado, sugería que algo valioso yacía en su interior. Algunos expertos señalaron otro famoso descubrimiento para compararlo. Hace décadas, un joven pastor descubrió los rollos del mar muerto en unas cuevas cercanas al mar. Estos textos antiguos revolucionaron la comprensión del judaísmo y el cristianismo primitivos. Habían permanecido ocultos en vasijas selladas, resguardados en cuevas remotas, conservados durante siglos. Si los pergaminos pudieron sobrevivir tanto tiempo, ¿qué más podría haber en cámaras selladas? Otros sugirieron que la cueva podría haber sido un escondite durante una de las muchas revueltas contra el dominio romano. Cuando las rebeliones fracasaban y los soldados romanos arrasaban la ciudad, la gente necesitaba lugares donde esconderse y proteger sus pertenencias. Excavaban cámaras en la roca, las abastecían y sellaban las entradas para evitar ser descubiertos. Existen evidencias arqueológicas de tales escondites en toda la región, pero ninguna de estas teorías explicaba completamente el extremo secretismo que rodeaba este descubrimiento en particular. Jerusalén ha sido testigo de numerosos e interesantes hallazgos arqueológicos a lo largo de los años. Cada uno de ellos generó titulares y gran entusiasmo entre los académicos. Los museos exhibieron con orgullo los artefactos recién descubiertos. Los documentales exploraron su significado. Sin embargo, en este caso, las autoridades trataron la cueva de manera diferente, como si albergara algo más allá del interés histórico habitual. La participación de autoridades religiosas añadió otra capa de misterio. Se vio a representantes de diversos grupos religiosos entrando en el recinto protegido. Permanecieron allí durante horas, saliendo con semblante serio, pero sin decir nada a los periodistas que los esperaban. Su presencia sugería que el descubrimiento tenía que ver con cuestiones de fe, no solo de historia. La ley israelí protege los lugares sagrados con especial cuidado. Todo lo relacionado con los templos antiguos recibe el máximo nivel de conservación y respeto. Si la cueva realmente albergara tesoros del templo u objetos de importancia religiosa, eso explicaría la cautela. Pero también plantearía enormes interrogantes sobre qué hacer con tales descubrimientos en una ciudad donde cada piedra tiene un peso político y espiritual. La investigación se llevó a cabo a puerta cerrada. Detrás de las barreras de seguridad se desarrollaba una escena muy diferente. Equipos de arqueólogos trabajaban cuidadosamente dentro de la cueva sellada, moviéndose con el viento.
La paciencia que exige su profesión. A diferencia de los cazadores de tesoros de las películas, los arqueólogos reales tratan cada grano de tierra como potencialmente importante. Documentan todo, fotografían desde todos los ángulos y proceden con extrema precaución. El proceso de exploración de una antigua cámara sellada sigue protocolos estrictos. Primero, los especialistas analizan la calidad del aire para asegurarse de que sea seguro respirar. Los espacios sellados pueden atrapar gases peligrosos o albergar moho tóxico tras permanecer intactos durante siglos. Una vez comprobada la calidad del aire, se instalan sistemas de iluminación adecuados que iluminan sin generar calor que pueda dañar los materiales delicados. A continuación, se procede al mapeo. La tecnología moderna permite a los arqueólogos crear mapas detallados de los espacios subterráneos mediante escáneres láser y equipos de imagen. Estas herramientas capturan cada curva de las paredes, cada irregularidad del suelo y cada sombra que pueda indicar un hueco oculto. Las imágenes resultantes permiten a los investigadores estudiar el espacio desde sus ordenadores, planificando cuidadosamente sus próximos pasos. La fotografía se toma antes de que nadie toque nada. Varias cámaras capturan la escena tal como se encontró. Las tomas generales muestran la disposición global. Los primeros planos revelan objetos y marcas individuales. Este registro visual resulta crucial porque el acto de excavación en sí mismo destruye el contexto original. Una vez que algo se mueve, nunca se puede volver a colocar exactamente como estaba. Solo después de completar toda esta documentación, los arqueólogos comienzan a recolectar artefactos. Trabajan por cuadrículas, dividiendo el espacio en pequeñas secciones y procesando cada una por completo antes de pasar a la siguiente. Cada objeto se etiqueta con información sobre el lugar exacto donde fue encontrado y su posición. Se recogen y analizan muestras de suelo. Incluso los fragmentos más pequeños se conservan porque podrían proporcionar pistas importantes. El tiempo necesario para este tipo de trabajo es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente imagina. Una cámara que se puede fotografiar en minutos puede tardar meses o incluso años en excavarse correctamente. Apresurarse conlleva el riesgo de destruir información irreemplazable. Pasar por alto un pequeño detalle podría significar perder la clave para comprender todo el yacimiento. Esto explica por qué las autoridades suelen mantener los descubrimientos en secreto hasta que el trabajo está terminado. Pero el secretismo en torno a esta cueva en particular fue más allá de la cautela arqueológica habitual. Normalmente, al menos se publica información preliminar para satisfacer la curiosidad del público. Los investigadores publican artículos sobre sus hallazgos. Los museos anuncian próximas exposiciones. La comunidad académica bulle de debates y discusiones. Aquí, solo reinaba el silencio. La presión internacional comenzó a aumentar a medida que la noticia del descubrimiento se extendía más allá de las fronteras de Israel. Asociaciones arqueológicas de todo el mundo solicitaron acceso al yacimiento o, al menos, a los informes preliminares. Las universidades querían enviar a sus expertos para que realizaran consultas. Gobiernos extranjeros, en particular aquellos con intereses en la arqueología bíblica, realizaron consultas formales por vía diplomática. El gobierno israelí respondió a todas estas solicitudes con la misma respuesta. La investigación seguía en curso y requería total seguridad hasta nuevo aviso. Prometieron transparencia, pero no especificaron cuándo. Esta negativa a seguir generando sospechas y especulaciones. Los críticos argumentaron que tal secretismo violaba los principios de la investigación científica abierta. Afirmaban que los descubrimientos arqueológicos pertenecen a toda la humanidad, no a ninguna nación en particular. Pero las autoridades se mantuvieron firmes, insistiendo en que seguían los procedimientos adecuados y que compartirían la información cuando fuera necesario. Mientras tanto, dentro de aquella cámara sellada, el trabajo continuaba lejos de miradas indiscretas, y los secretos que allí se ocultaban permanecían ocultos tras el silencio oficial. ¿Qué podría esconderse debajo? La total falta de información oficial creó un caldo de cultivo perfecto para las teorías. Sin hechos que sustentaran sus ideas, la gente dejó volar su imaginación. Algunas teorías parecían razonables basándose en la historia de Jerusalén.
Otras se adentraban en terrenos que incluso los creyentes más fervientes escandalizaban. Pero en un punto intermedio se encontraban posibilidades a la vez fascinantes y plausibles. La explicación más sencilla sugería que la cueva era simplemente una formación natural que la gente utilizó como almacén o refugio en algún momento de la historia. Jerusalén se asienta sobre piedra caliza, un tipo de roca que el agua puede esculpir, formando cuevas y túneles a lo largo de miles de años. Los antiguos habitantes a menudo aprovechaban estos espacios naturales, utilizándolos también como almacenes o lugares para esconderse durante los ataques. Los registros medievales mencionan numerosas cámaras subterráneas por toda la ciudad vieja. Los cruzados construyeron elaborados sistemas de túneles. Los gobernantes islámicos añadieron sus propias redes de pasadizos. Los administradores otomanos construyeron cisternas e instalaciones de almacenamiento. Cualquiera de estos grupos podría haber sellado una cueva por razones que se han perdido en el tiempo. Tal vez contenía provisiones que nunca se recuperaron. Tal vez sirvió como tumba olvidada por los descendientes. Sin embargo, esta teoría tenía problemas. Las cuevas naturales rara vez tienen los escalones cuidadosamente tallados que describen los trabajadores, y las construcciones medievales o de la época otomana no suelen generar un secretismo tan extremo en la actualidad. Las autoridades gestionan los hallazgos de estos periodos con regularidad, sin convertir los yacimientos en fortalezas. Surgieron posibilidades más interesantes al considerar épocas anteriores. La historia de Jerusalén se remonta a miles de años, a épocas en las que los registros escritos eran escasos o inexistentes. La ciudad ha sido destruida y reconstruida tantas veces que barrios enteros de épocas antiguas yacen ahora sepultados bajo construcciones más recientes. Los precedentes arqueológicos respaldaban la idea de hallazgos significativos. Se han descubierto túneles del primer periodo del templo que discurren bajo partes de la antigua ciudad. Estos pasajes muestran una ingeniería sofisticada, con medidas precisas y una construcción meticulosa. Si los antiguos constructores crearon esos túneles conocidos, sin duda, podrían haber creado otros que permanecen ocultos. El Arca de la Alianza representa el máximo tesoro de la arqueología bíblica. Se cree que este cofre sagrado contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Los textos antiguos lo describen con detalle, pero su ubicación final sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Las teorías lo sitúan en lugares tan diversos como Etiopía o cámaras ocultas bajo el monte del templo. ¿Podría estar en esta cueva recién descubierta? La posibilidad, por remota que sea, justificaría sin duda un secretismo extremo. Los tesoros del templo ofrecen otra explicación convincente. Los relatos históricos describen la enorme riqueza que albergaban los templos judíos: objetos de oro, vasijas de plata, gemas preciosas e instrumentos sagrados. Cuando los romanos saquearon el segundo templo, se llevaron carros cargados de tesoros. Pero es posible que algunos objetos se hubieran escondido antes de la llegada de los soldados. Una cámara sellada que contuviera incluso una fracción de estos objetos tendría un valor arqueológico incalculable. Los antiguos pergaminos representan quizás el descubrimiento más valioso y realista. Los rollos del Mar Muerto demuestran que los documentos escritos pueden sobrevivir durante siglos en las condiciones adecuadas. Una cueva seca y sellada proporciona una conservación casi perfecta. Textos religiosos, registros históricos o escritos desconocidos de la época bíblica revolucionarían la comprensión del judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo. Pero aquí reside lo que hace que este caso sea verdaderamente desconcertante. Jerusalén ha sido escenario de todo tipo de descubrimientos asombrosos a lo largo de los años. Inscripciones antiguas, sellos reales, artefactos de templos y manuscritos de valor incalculable. Cada hallazgo generó entusiasmo y atrajo la atención de los estudiosos. Ninguno motivó tal nivel de secretismo. Sea lo que sea que yace en esa cueva, debe ser algo extraordinario, algo que trasciende la importancia arqueológica típica, un patrón de secretismo. Esta no era la primera vez que las autoridades de Jerusalén reprimían con tanta dureza la información sobre un descubrimiento arqueológico. Al repasar la historia,
Se observa un patrón de incidentes similares en los que hallazgos emocionantes fueron recibidos con estrictas medidas de seguridad y un silencio oficial absoluto. Comprender estos casos del pasado ayuda a poner en perspectiva el misterio actual. Hace décadas, unas excavaciones cerca del monte del templo sacaron a la luz unos túneles que desataron una polémica inmediata. Al principio, los trabajos se realizaron discretamente, con escasa publicidad. Cuando finalmente se dio a conocer la noticia, se produjeron protestas y una indignación internacional. Los túneles discurrían bajo zonas de gran importancia religiosa, lo que generó controversias que trascendían la arqueología. Las autoridades aprendieron de aquella experiencia que algunos descubrimientos conviene mantenerlos en secreto hasta que se puedan gestionar adecuadamente todas las implicaciones políticas. Otro incidente involucró a unos trabajadores que renovaban un edificio antiguo y que, por casualidad, descubrieron una cámara oculta repleta de artefactos antiguos. El yacimiento fue presentado de inmediato y los trabajadores obligados a guardar secreto. Pasaron meses antes de que se emitiera cualquier comunicado oficial. Cuando finalmente se dieron a conocer los detalles, los artefactos resultaron ser importantes, pero no revolucionarios. La demora había sido puramente preventiva, para proteger el yacimiento de los saqueadores y dar tiempo a los expertos para trabajar sin interrupciones. Ejemplos internacionales muestran patrones similares. En Egipto, las autoridades a veces mantienen en secreto durante años los descubrimientos de tumbas importantes mientras avanzan las excavaciones. Aprendieron por las malas que los anuncios prematuros pueden acarrear problemas. Los saqueadores atacan los lugares anunciados. Grupos políticos reclaman la propiedad de artefactos. Las multitudes de turistas dañan lugares delicados. Es mejor trabajar en paz y revelar los hallazgos una vez finalizado el trabajo. Los archivos del Vaticano ofrecen otro ejemplo. Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo vastas colecciones de documentos a las que pocos ajenos a la Iglesia podían acceder. Los investigadores suplicaron permiso para estudiar estos materiales, convencida de que contenían secretos sobre el cristianismo primitivo y la historia medieval. La Iglesia insistió en que el secreto protegía los frágiles documentos y evitaba interpretaciones erróneas. Solo gradualmente, a lo largo de muchos años, abrieron más materiales al estudio académico. Algunos encubrimientos del pasado se revelaron posteriormente como precauciones justificadas. Los arqueólogos que trabajan en zonas de conflicto a menudo ocultan sus hallazgos más importantes para evitar que sean robados o destruidos. En tiempos de guerra e inestabilidad, mantener los tesoros en secreto significa mantenerlos a salvo. Una vez que regresa la paz, los artefactos pueden estudiarse y exhibirse adecuadamente. Otros casos revelaron motivaciones menos nobles. Los líderes políticos a veces ocultaban descubrimientos que contradecían sus versiones preferidas de la historia. Las autoridades religiosas, en ocasiones, escondían hallazgos que podían poner en tela de juicio las creencias tradicionales. Los rivales académicos se ocultaban información entre sí para mantener su ventaja competitiva. No todos los secretos sirven al bien común. Lo que distingue a la cueva de Jerusalén es la combinación de varios factores. Las extremas medidas de seguridad sugieren algo realmente significativo. La implicación de autoridades religiosas insinúa connotaciones espirituales. La negativa absoluta del gobierno a divulgar incluso información básica indica sensibilidad política. Al sumar estos elementos, todo apunta a un descubrimiento que trasciende fronteras. La historia demuestra que, tarde o temprano, casi todo sale a la luz. Incluso los secretos mejor guardados tienden a filtrarse con el tiempo. Los documentos se desclasifican. Los participantes envejecen y deciden hablar. Las nuevas tecnologías revelan lo que antes permanecía oculto. La cuestión no es si la verdad sobre esta cueva saldrá a la luz, sino cuándo y bajo qué circunstancias. Por ahora, el patrón se repite. Las autoridades guardan silencio. La seguridad se mantiene estricta. Las especulaciones se desbocan con cada semana que pasa. Y en algún lugar bajo las antiguas calles de Jerusalén, la cueva sellada guarda sus secretos, esperando el día en que el mundo finalmente descubra lo que yace en su interior, el actual punto muerto. Han pasado meses desde que los obreros lograron acceder a esa cámara oculta.
y la situación apenas ha cambiado. Las barreras de seguridad siguen rodeando el lugar como murallas de una fortaleza. Los guardias continúan sus patrullas, impidiendo el paso a cualquiera que se acerque sin la debida autorización. Las cámaras vigilan cada ángulo, grabando todo lo que sucede cerca de la entrada sellada. El mensaje es claro: manténganse alejados. La escasa información que se ha filtrado solo aumenta el misterio. Un comunicado oficial, publicado semanas después del descubrimiento, confirmó que el sitio contiene materiales de importancia histórica. Eso fue todo. No se dieron detalles sobre qué tipo de materiales, su antigüedad, ni por qué requieren una protección tan extraordinaria. El comunicado prometía actualizaciones a medida que avanzara la investigación, pero estas nunca llegaron. La frustración pública ha ido en aumento. Los residentes locales sienten que tienen derecho a saber qué se encontró bajo su ciudad. Argumentan que Jerusalén pertenece a todos sus habitantes, no solo a funcionarios gubernamentales y expertos académicos. Han estallado protestas fuera de las barreras, donde la gente exige transparencia y rendición de cuentas. El turismo en la zona ha aumentado precisamente por el misterio. Los visitantes que llegan a Jerusalén ahora se aseguran de pasar junto al sitio sellado. Toman fotografías de las barreras y los guardias, añadiéndolas a sus colecciones de imágenes de Tierra Santa. Los guías turísticos han incorporado el misterio a sus narraciones, contando historias de tesoros ocultos y secretos ancestrales. Lo desconocido se ha convertido en su propio atractivo. Han surgido desafíos legales de fuentes inesperadas. Un grupo de arqueólogos presentó una demanda exigiendo acceso al sitio, o al menos, a los informes preliminares de la investigación. Argumentan que mantener tal descubrimiento en absoluto secreto viola los principios académicos y los acuerdos internacionales sobre patrimonio cultural. El caso avanza en los tribunales, pero los procedimientos legales se demoran, y las autoridades no dan señales de ceder ante la presión. La atención de los medios internacionales va y viene. Cuando la noticia salió a la luz, reporteros de todo el mundo se volcaron en Jerusalén, filmaban las barreras, entrevistaban a los vecinos frustrados y especulaban sin cesar sobre lo que podría esconderse debajo. Luego, otras noticias relegaron la historia a un segundo plano, y los reporteros pasaron a otros titulares. Pero cada pocas semanas, alguien publica un nuevo artículo que reaviva el interés, y el ciclo vuelve a empezar. Investigadores independientes han intentado recabar información por medios creativos. Algunos han entrevistado a todos los que estuvieron en la obra aquel primer día, reconstruyendo la historia a partir de fragmentos de memoria. Incluso algunos han intentado acceder a los registros municipales sobre lo que yace bajo ese terreno en particular, aunque la mayoría de estas solicitudes son denegadas o ignoradas. Mientras tanto, la vida continúa alrededor del sitio sellado. Las tiendas abren y cierran. La gente recorre sus rutas habituales por el casco antiguo. Los niños juegan en las calles cercanas. El misterio se ha convertido en parte de la vida del barrio, algo que los residentes mencionan con naturalidad al dar indicaciones o describir su zona. Es el lugar donde encontraron algo y no le dicen a nadie qué es. Dentro de las barreras, presumiblemente, el trabajo continúa, aunque incluso eso sigue siendo incierto. Ocasionalmente, entran vehículos en la zona restringida, con su contenido oculto bajo lonas. A veces, entran personas vestidas con ropa de aspecto oficial y permanecen allí durante horas antes de salir, pero nadie habla. Y nadie explica qué está sucediendo allí. El misterio que persiste, la pregunta que atormenta a todos, es simple, pero profunda. ¿Por qué las autoridades se esforzarían tanto por mantener este descubrimiento en secreto, en un mundo donde la información se difunde instantáneamente y la transparencia es cada vez más esperada? Mantener este nivel de silencio requiere un esfuerzo y unos recursos enormes. Debe haber una razón que justifique el coste. Quizás la posibilidad más inquietante sea que lo que yace en esa cueva ponga en entredicho creencias fundamentales o relatos históricos. A lo largo de la historia, los descubrimientos que contradicen verdades establecidas han sido suprimidos u ocultos. Las instituciones religiosas
han enterrado pruebas que cuestionan sus doctrinas. Los gobiernos han ocultado hallazgos que socavan su legitimidad. ¿Podría esta cueva contener algo tan controvertido que revelarlo causaría más daño que beneficio? La evidencia física disponible ofrece una imagen tentadora, pero incompleta. Los trabajadores describieron escalones antiguos tallados con precisión, lo que sugiere la intervención de artesanos expertos y un propósito importante. La entrada sellada indica un ocultamiento deliberado, no un entierro accidental. Las marcas en las paredes sugieren un significado simbólico o religioso. Los objetos dispersos en el interior podrían ser desde simples piezas de cerámica hasta valiosas reliquias. Estos fragmentos conforman un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Al comparar las declaraciones de los funcionarios con los testimonios de los testigos presenciales, se revelan inquietantes inconsistencias. El gobierno afirma que se están siguiendo los procedimientos arqueológicos habituales. Los trabajadores insisten en que la respuesta fue cualquier cosa menos normal. Las autoridades describen un examen rutinario de los materiales históricos. Los testigos recuerdan llamadas telefónicas urgentes, el rápido despliegue de seguridad y órdenes de olvidar lo que vieron. Alguien no está contando toda la verdad. Basándose en todas las pruebas disponibles, ciertas teorías destacan por encima de otras en credibilidad. La ubicación de la cueva, cerca del antiguo monte del templo, su entrada deliberadamente sellada y la drástica respuesta oficial apuntan a un descubrimiento con significado religioso. Se desconoce si contiene auténticos tesoros del templo, textos sagrados o algo completamente distinto. Pero este patrón sugiere que no se trata de un yacimiento arqueológico cualquiera. La probabilidad de que el público llegue a conocer toda la verdad parece disminuir con cada mes que pasa. Cuanto más tiempo guarden silencio las autoridades, más fácil les resultará mantenerlo. Los documentos pueden ser clasificados indefinidamente. Los testigos pueden ser persuadidos o presionados para que guarden silencio permanentemente. Las pruebas pueden ser almacenadas en instalaciones gubernamentales donde nadie las verá jamás. La historia demuestra que algunos secretos permanecen enterrados durante generaciones. Sin embargo, también existe la esperanza de que la verdad siempre salga a la luz. La tecnología avanza constantemente, lo que dificulta ocultar las cosas para siempre. La conciencia de la gente los atormenta, lo que puede llevar a confesiones en el lecho de muerte o a la filtración de documentos. Las situaciones políticas cambian, trayendo consigo nuevos líderes con prioridades diferentes en cuanto a la transparencia. Lo que hoy parece imposible de revelar podría convertirse en conocimiento público mañana. Este caso revela algo importante sobre la relación entre arqueología y poder. Los descubrimientos sobre el pasado nunca son meras cuestiones académicas. Abordan la identidad, la religión, la política y el dinero. Quien controla el acceso a los yacimientos arqueológicos controla la narrativa de la historia misma. En lugares como Jerusalén, donde el pasado está intensamente presente, ese control tiene una enorme importancia. Las preguntas sin respuesta se acumulan como piedras en una muralla antigua. ¿Qué vieron exactamente esos trabajadores al descender a la oscuridad? ¿Qué han encontrado los arqueólogos durante meses de investigación? ¿Por qué este descubrimiento en particular requiere un trato diferente a cualquier otro? ¿Cuándo decidirán las autoridades que es el momento adecuado para compartir la información? Y lo más preocupante de todo, ¿qué podría ser tan significativo como para requerir tal nivel de secretismo? Quizás algún día alguien escriba la verdadera historia de lo que yace bajo las calles de Jerusalén. Los archivos se abrirán. Los participantes hablarán libremente y el misterio finalmente se resolverá. Hasta entonces, la cueva sellada guarda sus secretos, protegida por barreras, tanto físicas como burocráticas. Mientras el mundo observa, se pregunta y espera respuestas que tal vez nunca lleguen. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic en el siguiente video que aparece en tu lista.